Bueno, hoy tenemos un gran invitado especial, es Sergio Paris, es un capo en lo que es improvisación dramática, así que vamos a esperar unos minutos que se conecte. Hola, Hola Sergio, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. Ay, es un gusto, un honor tenerte aquí. Gracias por haber aceptado la invitación de Teatro Cimiento, mi invitación. De verdad estoy muy agradecida contigo. Sé que nos vas a aportar un montón con tu experiencia en la actuación y en lo que es la improvisación dramática. Trataremos, charlaremos. Bueno, te voy a presentar Sergio. Sergio Paris es actor, director y docente teatral. Él fundó Keto. Él es especialista en lo que es improvisación dramática. Ha participado como actor en varias producciones nacionales, tales como Pataclown, Cosas del Amor, Ven Baila Quinceañera, Los Vilches y Te Volveré a Encontrar, que pronto va a estar en sus pantallas. Ha dirigido improvisaciones mínimas, Triángulo Belga y entre otras producciones nacionales. Sergio, cuéntanos cómo fue tu acercamiento al mundo de la actuación. Yo Uf, sé qué que tú historia. estudiaste en Argentina. Cuéntanos un poquito tu experiencia en la Escuela de Actuación de Argentina. Yo empecé, bueno, hace muchísimos años, primero en mi pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Comodoro Rivadavia, en Argentina, y ahí a los 16 años empecé a estudiar en una escuela que había ahí en el pueblo, y a los 18 me fui ya a la capital, y ahí me metí a la Escuela Municipal de Arte Dramático. En Argentina había como dos escuelas que eran las oficiales, la EMAD y la ENSAD, que es un poquito como la ENSAD de acá, que eran las Ujú. escuelas estatales y oficiales, que tenías 3 años de estudios generales te recibías de actor, y un cuarto año pedagogía teatral. Y me metí ahí porque, nada, quería ser actor. Mi mamá vio el aviso y me avisó y me dijo: "Oye, están haciendo audiciones". Audicioné, hice un curso de ingreso, entré, y nada, tuve mis 4 primeros años, no sé si aprendiendo, pero por lo menos salí con muchísimas preguntas, y en la escuela conocí a mis primeros compañeros, formé mi primera compañía. eh, Fue una época que la recuerdo así con mucho afecto. Solo me Eh, dejé influir. estudiaste, estudiaste 4 años de actuación y luego te especializaste en pedagogía teatral. No, la escuela, bueno, mis estudios en general fueron primero estos 2 años en mi pueblo, en una especie de taller. Ujú. De ahí voy a esta escuela que es la EMAD, que es la escuela municipal, donde son 4 años, pero los primeros 3 es actuación, y el último año es como un posgrado de pedagogía. Pedagogía. De ahí, de ahí hice 2 años más una escuela que se llama de dirección y puesta en escena, que era en la provincia de Buenos Aires, y de ahí me metí a una escuela que es Regisser, que es dirección de ópera, y de ahí la última escuela que hice como escuela fue una escuela que es la escuela de Lecoq, que es una escuela de géneros teatrales puros, que en Argentina lo dictaba Cristina Moreira y se hizo organizado por el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Entonces esas fueron, a nivel escuelas, las escuelas que hice, casi 15, 12 años de escuela más o menos. Ujú. En tu proceso de aprendizaje que tuviste en tu escuela de actuación, a raíz de eso, tú cómo realizas la construcción de tus personajes? A ver, eh, digamos que cada personaje me genera un nuevo desafío, ¿no? O sea, no es que tengo una metodología igual para cada uno. Eh, en teatro, para aceptar un trabajo, generalmente lo que hago es, cuando me pasan el texto, eh, me encierro en algún lugar de mi casa y lo leo en voz alta, la primera vez. Y,
y en esa lectura decido si hay un encuentro o no con el personaje. Esa es mi aceptación, digamos, si siento que entiendo o me pasa algo a mí con ese primer encuentro. Una consulta. Cuando lees el texto, ¿lo lees en neutro o le das alguna intención para que sepan los jóvenes? Yo ya, mi primera lectura, tanto con mis compañeros o esta que hago solo, ya la leo como, ni siquiera a veces puedo tener ni sé de qué se trata, pero arriesgo a vivir las escenas, con lo que el texto, yo siempre digo que el texto te tiene que ingresar a tu cuerpo, ¿no? El personaje por algún lado te tiene que llamar. Como que si no encuentro ese feeling, por más que después la obra me guste o algo, también creo que no acepto esas obras, ¿no? O sea, si no hay este amor a primera vista, no termino aceptando, ¿no? Pero sí es, también mi primera lectura que hago con mis compañeros, para mí ya es como si fuera función, ¿no? Trato de no perder nunca la posibilidad y después obviamente corregir y escuchar al director, pero creo mucho en ese primer impulso. Uh-huh. ¿Qué más haces para poder construir el personaje que te han dado? Eh, Confío mucho en los ensayos, soy un animalito de ensayo. Eh, sí creo en el análisis, me parece muy interesante, pero también me parece interesante el análisis que se va dando a partir de lo que te genera el ensayo. Eh, el último montaje que hice como actor acá en Perú, que era Nerium Park, eh, hicimos como un análisis del texto. Yo elegí el texto porque me gustó una cuestión rítmica, por decirlo la primera cosa, pero me llamó la atención su ritmo. De ahí hicimos un análisis, me pareció correcta la mirada de la directora. Empezamos a ensayar y en el ensayo el trabajo con mi compañero y el hacer las pasadas nos fue cambiando todo ese análisis previo. Y entonces tuvimos que volver a reconstruir, volver a hacer un trabajo de mesa una vez que ya teníamos y cambiar hasta un 80% lo que ya habíamos definido. Entonces todo ese proceso que esa obra en particular me generaba, eh, a mí por lo menos es lo que me gusta, ¿no? Es como descubrir cada personaje o cada texto para mí tiene es un lugar que uno desconoce y que hay que adentrarse y es más, lo sigues descubriendo para mí una vez que estrenas, ¿no? O sea, Uh-huh. soy de los actores que hasta la última función sigo encontrando cosas nuevas. ¿Realizas algún análisis de texto? Sí, generalmente sí. Igual trato de no llenarme tanto de esa, o sea, obviamente se hace el trabajo de mesa, pero creo mucho más salvo que sobre todo esa parte me sirve para identificar de qué estamos hablando, o hacia qué línea va, o qué tipo de objetivos tienen los personajes, pero en cuanto al trabajo actoral ya de búsqueda personal, confío mucho más en el ensayo y en mi compañero, en el trabajo con el compañero, en la reacción. Uh-huh. Te digo que la mayoría de mis creaciones, más que ver conmigo, tienen que ver con respuestas a, a estímulos que sentí desde el otro lado. Y Eh, obviamente coordinados y dirigidos, ¿no? uh-huh. Leí en tu Instagram que colocaste sobre el personaje que te había tocado ahora en Te Volveré a Encontrar, que era muy diferente al personaje de los Vilches. ¿Qué hacer para que a un actor no lo encasillen en un solo personaje? Porque sucede mucho que a veces a un actor le dan un personaje de, supongamos, ¿no? De ladrón, y en las siguientes series, novelas que hace, le dan otra vez personaje de ladrón, ladrón, ladrón. ¿Qué hacer de repente para que al actor no lo encasillen? Decir que no. Eh, Pasa que nosotros tenemos como dos realidades como actores. Una es sobrevivir y otra es elegir. Yo hoy por hoy o hace mucho tiempo trato de no hacer nada que no me guste. Eh, Eso implica que muchas veces me vaya mal económicamente, pero yo le dije que no muchas veces a la televisión por esta cuestión, porque hubo una época en que solo me llamaban para ser de argentino. Eh, y al principio acepté y después me pareció que no era la única búsqueda, entonces empecé a decir que no.
y empezaron a aparecer, se demoraron mucho tiempo, dije que no muchísimas veces, y empezaron a aparecer. Y cuando hice Facundo, por ejemplo, Los Vilches, eh, que ahí sí era un argentino, pero tenía otras condiciones, era un argentino que tenía algunas particularidades, era un personaje que yo podía componer, más allá del el dejo, no era, no Ujú. tengo que hacer de argentino, voy a hacer un personaje que tiene estas características, y por otro lado era muy interesante con quiénes iba a trabajar y cómo iba a trabajar. Pero mi compañera iba a ser Patricia Portocarrero, y como ella ha sido mi alumna, hemos sido compañeros muchas veces, yo sabía que iba a poder construir mi personaje a partir de muchas de las cosas que ella me ayudó. Entonces era muy, nuestro proceso en esa serie fue muy entretenido para mí, la creación, porque más que parecía más cercano a lo teatral que a lo televisivo en cuanto a la creación, pues nosotros ensayábamos, improvisábamos, cambiábamos textos, cuando llegamos al director le llevamos una propuesta, eh, y creo que eso fue lo que a mí me dio mucho gusto, ¿no? Y en Te Volveré a Encontrar, eh, me dieron a elegir y yo le dije, bueno, no sé si me dieron a elegir, pero Miguel, eh, había una chance de este personaje que era el malo malo, y al principio iba a ser otro actor, y después por suerte el otro actor no pudo, y me cayó a mí, y para mí eso era lo interesante, era cómo pasar al otro extremo, otra cosa, y pasé por el mismo lado. Primero, el apoyo siempre es un buen guión donde esté escrito ese personaje de manera interesante, y este personaje lo tiene, para mí es uno de los personajes más lindos que he interpretado por la cantidad de cosas diferentes aparte que hace, y también lo pude ir construyendo con todos, ¿no? Con mis otros compañeros, con la producción que me fue dando datos, y el escritor que me iba tirando mucho material, ¿no? Ujú. Sergio, tú, bueno, has tenido como de repente por tu trayectoria han hecho eso, ¿no? Porque no, usualmente no suele pasar que te puedan cambiar de repente un personaje o tengan esa consideración, ¿no? De darte un, no sé, de repente, ¿hiciste casting? ¿Te hicieron casting? Mira, para Facundo yo hice casting, para Los Vilches, y cuando aparece esta otra posibilidad, yo siento que en el fondo nunca me lo han confesado, pero me hicieron hacer un casting encubierto, porque me dijeron que yo quedaba una vez que este otro actor dijo que no, me dieron el personaje a mí, pero me mandaron a ayudar a una actriz para hacerle supuestamente el casting a ella. Pero en ese casting a ella yo creo que también me hicieron el casting a mí, porque a partir de ese día me dijeron, sí, sí, quedas, quedas, ¿no? A mí me llamaron para hacer el casting, supuestamente hacer el partener de Denis Divos. Ujú. Pero yo creo que en ese casting terminaron de confirmar que yo podía hacer, porque era una de las escenas fuertes del personaje, era una escena que si no hubiera llegado no tenía sentido ni siquiera empezar a hacerlo, y yo particularmente creo que los castings son fundamentales. Eh, yo creo que uno de los grandes errores de Lima, sobre todo, es que no se hacen casting, no solo para televisión, no se hacen casting para el teatro. Por eso también aparece esto que tú dices, que a veces parece que los mismos actores siempre hacen lo mismo, porque Ujú. al no hacer casting no hay chance de conocer. Y los directores de casting, esta producción que se llama ProTV, tiene una directora de casting que se llama Carla Quispe, que es un lujo, es una directora de casting. Tú te das cuenta que no te dirige por quién eres, sino apuntando a que descubras el personaje. Y entonces si quedas o no quedas no significa si eres bueno o mal actor, significa si tienes el color que está buscando esa historia y ese personaje en particular. ¿Tú consideras entonces que a pesar de la trayectoria de un actor, él tiene que hacer casting o debería hacer casting? Sí, sí, totalmente. A mí parece que sería obligatorio. Acá en teatro, por ejemplo, a mí solo una vez me llamaron para un casting, y era una directora muy joven, con experiencia, pero una directora joven, y ella me dijo, te pido disculpas, pero yo si no hago el casting, no sé si, creo que eres tú, pero quiero probarlo. Y el casting fueron como 2 horas de como 6 escenas que tuvimos que pasar, y me fue dirigiendo. Y para mí fue bárbaro en dos sentidos. Una, conocerla a ella también como directora. Otra, saber si el personaje realmente, por dónde ella lo veía y ver. Y para ella creo que también saber si yo iba
aceptar o enganchar su propia línea de búsqueda. Ujú. Y eso, cuando empezamos a trabajar, después es como que ganamos hasta tiempo, porque ya sabíamos por dónde era el camino. Entonces, sí, esto no es una cuestión de quién es más famoso, menos famoso, más nombre. Los personajes eh, se le da a quien merece, está el actor ideal. Y aparte esto es Ujú. un conflicto de, de algunos países, porque en Estados Unidos los actores más importantes hacen casting. De Niro hace casting, Dustin Hoffman hace casting, o sea, acá el que no quiere hacer casting, me imagino que será porque se cree más que esa gente. Pero bueno, Sergio, ¿hay algo que a ti te molesta dentro de alguna grabación, de repente de parte de los actores o de la parte técnica? a ver, me molesta, me molesta cuando la gente no trabaja en serio, en cualquier rubro, no solo en la tele, en todos lados. Eh, Puedo insistir, yo una de las cosas por las cuales estuve casi 3 años trabajando con esta productora sin parar, es porque al menos yo sentí esa sensación. Tuve mucha suerte desde mis compañeros, desde los técnicos eran nuestros, sobre todo en los Vilches, que era comedia, los técnicos son tu primer público, y realmente nosotros sentíamos si funcionaba o no la escena, si lográbamos que los técnicos que están aburridos ven y repiten 100.000 veces y están esto, ese era nuestro primer público. Entonces, y para ellos, creo que entendían que nosotros respetábamos mucho su trabajo y también nos devolvían una atención. Pero creo que claro, también nosotros poníamos mucha, yo no iba a pasar letra, yo iba a trabajar, iba a arriesgar y generalmente trato de poner buena onda. Me pone de mal humor un actor vago, ¿no? En televisión hay muchos vagos, pero por suerte en nuestra producción, si había, rápidamente les hacíamos entender de que no era el camino. Ujú. Sergio, hay muchos jóvenes que acaban la carrera de actuación en escuelas, talleres, universidades, pero a veces no consiguen trabajo. ¿Tú qué les recomendarías para que ellos de repente puedan tener una estabilidad económica dentro de su carrera que es actuación? Bueno, si quieres tener una estabilidad económica, no elijas esta carrera primero. El primer error de concepto es pensar que la actuación, yo llevo haciendo esta carrera más de 35 años, casi 40 años que trabajo en esto. Eh, y mi estabilidad económica de los 40 años habrán sido 5 en total. El resto del tiempo, yo creo que uno no tiene que dejar de formarse. Primero, no dejar de formarse. Uno no termina nunca de formarse. Yo cuando terminé la escuela de esos 4 años, lo único que me enteré era que había un montón de cosas que seguir estudiando y seguir entrenando. Y al día de hoy sigo entrenando y estudiando. No he dejado de tomar talleres en mi vida, no he dejado de estudiar nunca, no he dejado de investigar, y ahora que estoy encerrado en mi casa, no dejo de seguir investigando. Eh, Creo que uno debe actuar por eso. Eh, Después uno tiene que intentar hacer las cosas que crea y que le gusten. Y algún día, si tienes suerte, esto se compensará económicamente. Y si no, como me pasó muchas veces en el 80% de mi vida, tenía un trabajo extra del cual ganaba plata. Yo he repartido cartas, he manejado camiones, he sido vendedor de puerta a puerta, eh, todo eso para poder hacer lo que a mí me gustaba, que era teatro. Eh, ¿Sí? El teatro no te va a llenar la panza casi nunca, pero te va a llenar el alma. Entonces, creo que si eliges esta carrera tiene que ver con eso. No vivir de esto, una lotería. Aparte, ¿Les recomendarías tener alguna segunda carrera? no sé si segunda carrera, creo que esta es tu vocación, esta tiene que ser tu carrera, tienes que tener una segunda posibilidad de ingresar dinero. Este, Por no sé, ejemplo. tú eliges ser mozo, yo he sido mozo, es más, en esta situación que estamos ahora, que no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar, yo estoy pensando mi segunda, ¿de qué voy a vivir? Seguramente, yo tengo una moto, me dedicaré a repartir en moto,
eh, no voy a dejar de hacer mi teatro porque lo sigo estudiando, lo sigo viendo y trato de inventar qué hacer por estos medios, pero no, si tengo que comer, nada, iré a buscar trabajo en lo que haya que buscar trabajo. No sé si funcionan tener, alguna gente sí, eh, pero no sé si uno tiene dos vocaciones a la vez. Yo en una época, eh, yo mi trabajo, pues mi familia era familia de fotógrafos, y yo trabajaba con ellos en fotografía, y durante mucho tiempo yo vivía de la fotografía más que del teatro. Y en un momento tomé la decisión de dejar de vivir de la fotografía porque sentía que si no arriesgaba, nunca iba a tomar el teatro tan en serio. Entonces un día dije, nunca más voy a volver a ganar plata con la fotografía. De hecho, hago fotos por hobby, pero sí, eh, el solo de querer ganar plata del teatro también me hizo empezar a buscar más cosas. A veces Ujú. uno se acomoda, ¿no? Están esperando todos que nos llame. A mí, yo televisión empecé a hacer, yo empecé a estudiar teatro a los 16 años y mi primer programa de televisión en Argentina lo hice a los 29. Eh, Ujú. 13 años, no sé cuántos años después. O sea, si hubiera estado esperando eso para ganar plata, me hubiera muerto de hambre antes, ¿no? Claro. ¿Cómo así decidiste formar Keto? Que todo parece de casualidad, como todas las cosas. Siempre digo, las historias ya están escritas, uno solo las vive. Yo estaba trabajando en Pataclown. Yo desde que llegué a vivir al Perú, en el año 1998 hasta el 2003, trabajé en Pataclown. Primero en el programa de televisión, era asistente de dirección de Yuli, de ahí creamos juntos la escuela de clown e improvisación de Pataclown. Y en el 2003 sentía que nada, que se había agotado un ciclo de trabajar con ella y Pataclown, y que yo tenía unas búsquedas, entonces decidí, primero decidí que ya no iba a estar más en Pataclown. Y en mi no hacer nada y no tener nada que hacer, empecé a pensar qué quiero hacer, y empecé a juntarme con actores que yo sentía que tenía ganas de, ya tengo tiempo, porque no nos dedicamos a entrenar, ¿no? Para mí mi primer concepto de juntada con actores fue el trabajar profesionalmente. A veces tienes poco tiempo para entrenar y buscar e investigar, ¿no? Una obra profesional, en el mejor de los casos, ensayas 2 meses, pero es apréndete la letra, los movimientos, repite y estrena. De Ujú. investigación hay muy poco espacio. Entonces, Ketó surge antes que ser Ketó como un espacio de actores profesionales que nos juntamos a entrenar a partir de una técnica que yo traje, que era la impro, que para mí le aporta muchísimo al actor. Y ahí se fueron juntando. Yo empecé con Grappa, Nico Fantinato, creo, Adela Jara, y ahí cada uno empezó a traer a otro. Alguien trajo a Paul Gastelo, otro Paul Gastelo trajo a Paco Caparó, vino Ricardo Velázquez invitó a Miguel Isa, Evelyn Ortiz, y de golpe éramos 16 actores profesionales, que la pasábamos muy bien entrenando. Y un día dijimos, ¿y si mostramos esto? Y lo mostramos, y había que ponerle un nombre, y apareció Ketó, digamos. O sea, Ketó surge como, no como una búsqueda, sino como, bueno, ya queremos mostrar algo y había que ponerle un nombre. Y Ketó Ujú. después sí tuvo una filosofía, pero surgió de este grupo de actores que yo siempre digo somos los fundadores de Ketó, ¿no? Ujú. Sergio, yo me acuerdo cuando estudié contigo en el año 2014 más o menos, estaba también Julio Díaz y Clauer, José Clauer, ellos también estaban contigo, me acuerdo ahí. Y para mí de verdad que fue una experiencia bonita. Yo estaba estudiando a la par en la ENSAT y era, en la ENSAT dentro de la malla curricular no hay lo que es improvisación dramática. Entonces, para todos los actores, si alguien quiere estudiar improvisación o saber cómo es esta experiencia, es ir a tu escuela, que todo. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita y me gustaría que a los jóvenes les comentes qué es una improvisación dramática. Sí, a ver, la improvisación es parte del trabajo del actor. O sea, en las escuelas formales, stanislavskianas, la improvisación es una forma de acercarse al material, en casi todas las escuelas. La impro como técnica en sí misma eh, tiene más que ver con la actitud que uno puede tener ante la confrontación de una escena. Y
también está la posibilidad de que eso sea un fin en sí mismo, ¿no? Los espectáculos de improvisación. Pero estudiar improvisación tiene que ver con manejar las reglas que debe manejar un actor, entrenamiento que debe tener un actor. Porque en la improvisación entrena, pues yo digo no se enseña, sino se entrena, entrenas a estar presente, entrenas a escuchar a tu compañero, entrenas a tener una percepción de lo que va, entrenas dramaturgia, entrenas narrativa, que en este caso la tienes que hacer, pero después también eso te permite poder analizar un texto teatral con muchas mayores herramientas. Te entrena a componer y a tener la inmediatez de la reacción. Entonces, la impro para mí es como el gimnasio, más allá que nunca hagas impro como espectáculo, eh, eso es como si un bailarín no calienta, ¿no? Es como si dice, ¿para Ujú. qué tendría que tomar clases de estiramiento y de, no sé, pilates un bailarín? Y porque te va a preparar tu cuerpo para un trabajo posterior. La impro, para mí es uno de los mejores entrenamientos para los actores. Y ayer, creo, anteayer, escuchaba a Cristian Isla decir algo y que yo lo creo de verdad, que él dice que después de la impro él se convirtió en mejor actor. Y yo creo que es real. Los actores que pasan por este entrenamiento después son mejores. Siempre decíamos, cuando hacíamos los Vilches con Patricia Portocarrero, decíamos, qué bueno que es cuando trabajas con un actor que viene de la impro, ¿no? Para televisión es un regalo, porque la tele encima tiene un proceso muy rápido. La tele, tú tienes que saberte la letra, pero no sabértela tanto. Tienes Ujú. que hacerle caso al director, pero no tanto. Tienes que manejar el encuadre, tienes que saber que los técnicos están ahí, tienes que eh, moverte en un espacio limitado, pero a su vez ser fresco y natural. Entonces, Ujú. todas esas herramientas, Te la da la la impro te las improvisación. regala. Sí. Entonces, para hacer tele, los que no quieren hacer, los que quieren ser famosos en la tele, tomen clases de impro. No pues van a ser famosos, pero sí van a tener muchas más herramientas que, que te diría que te sirve más las herramientas que te da la impro que la actuación en su punto más ortodoxo, porque la actuación teatral en televisión se ve falsa. Ujú. Sí, a mí me ayudó un montón porque me dio naturalidad, me dio espontaneidad, escucha, estar presente, de verdad que tiene muy buenos beneficios la improvisación dramática, ¿no? Es creo muy importante, como mencionas tú, en el desarrollo y la formación de un actor. Para ti, ¿cuál sería la diferencia, Sergio, entre actuación e improvisación? Porque siempre me preguntan eso, ¿cuál es la diferencia entre actuación e improvisación? Bueno, yo cuando doy clases de improvisación a mis improvisadores les digo que lo que están haciendo es actuar. Para mí la improvisación es un actor contando una historia, nada más que en vez del texto estar escrito, lo estás creando en el momento. Tiene todos los elementos de la actuación. Entonces Ujú. no hay diferencia, es como, son diferentes formas de llegar. Pero en todo caso, hasta nosotros en Quetó tenemos un espectáculo que es Mínimas, y es Ujú. una obra de teatro. Es una obra de teatro, es realista, es cotidiana, los personajes son reales, no hay juegos, aparece el drama, la comedia. eh, para mí es la teatralidad en su máxima exponencia, pero estamos improvisando. Entonces, eh, no diría que hay una separación, diría que los actores tienen que entrenar y tendrían que saber técnicas de impro, tendrían que saber técnica de clown, tendrían que saber técnica de bufón, comedia del arte, máscara neutra, danza, idiomas, biomecánica, saber manejar autos, motos, caballos, esquí, esgrima. O sea, eso es ser actor. De todo. Sergio, No para puedes ti, hacer actor y decir, yo, ay, tengo que hacer mi personaje es clownesco, ay, no, es que yo soy actor de la Escuela de Arte Dramático. No puedes responder sí. para ti, alguien que hace improvisación, ¿puede hacer televisión y cine o crees que necesita otras herramientas? Lo mismo, el improvisador es una herramienta, pero el improvisador tiene que estudiar actuación, tiene que estudiar clown, son complementarias. Y todo el mundo puede hacer lo que sea. Nadie o sea,
si uno no, si el que lo decide es otro, nadie te va, cuando vas a hacer un casting no te preguntan, sobre todo en televisión, en el casting no miran si el trabajo se basa en un casting, no se basa en tu currículum, entonces no importa lo que hayas hecho. La formación es para ti, para estar preparado. Ujú. O sea, yo siento que el actor o el improvisador el improvisador se tiene que preparar hasta más que el actor, porque al no saber lo que le va a tocar representar escena improvisada, tiene que tener una cultura general y un manejo de un montón de técnicas para poder resolver. Entonces, eh, creo que en esta carrera no puedes decir ya terminé de estudiar y ahora voy a trabajar. No es como otras, creo que en ninguna carrera, pero en la actuación nunca se termina, nunca se acaba. Cada personaje nuevo es un nuevo desafío, cada cosa que vayas a hacer te vas a encontrar otra vez diciendo, es como encaro esto. A mí cada vez que improviso, llevo 35 años improvisando y cada vez que me paro a improvisar digo, ay Dios, ¿qué va a venir? No tengo la menor idea. Y por eso me gusta esta profesión. Para ti, Sergio, ¿en qué momento una persona puede llamarse ser improvisador? Cuando quiera. No sé. Hay otra cosa que es cuando uno es profesional y deja de ser amateur, ¿no? Siento que los títulos eh, son muy relativos, ¿no? Cada uno se los pone porque los necesita ponérselos, y a mí con los años cada vez me parece más importante ser humano que ser otra cosa, ¿no? Ujú. No sé, yo puedo decir, yo en mi Instagram digo, soy actor, soy motero, soy papá, soy fotógrafo, soy vago, soy todo eso, ese soy. Eh, Ser improvisador, yo hago impro, yo hago teatro, yo Ujú. manejo moto, no sé si soy un profesional de alguna, trato de serlo y busco, pero cuando en el fondo cada uno decide titularse en el momento que quiere. Nadie te da un cartón. Ujú. De ti, en las clases de improvisación, ¿qué es lo que más les cuesta a los alumnos? No sé, de repente escuchar según lo que tú has visto dentro de tu enseñanza. Es muy particular, ¿no? Cada uno tiene sus propios lineamientos. Si quisiera generalizar en algún lado, te diría que a los actores les cuesta la impro porque yo siempre digo, en el teatro uno elige qué personaje quieres hacer, ¿no? Voy a ser el protagonista, voy a hacer este, voy a hacer aquel. En la impro, la historia te elige qué te toca hacer, y muchas veces te toca hacer de árbol, que generalmente cuando estudias teatro dices, no, yo árbol no hago, ¿no? En la impro, árbol sí haces, entonces eh, tu ego muere, y a los actores mal formados a veces o mal entendidos de lo que es la carrera, les duele eso, ¿no? Les duele sentir que no saben. Los improvisadores, lo primero que les enseñamos y nos enseñan es a fracasar. Entonces, sabemos que el 80% de las cosas que hagamos va a ser un fracaso. Entonces empezamos a convivir con ese fracaso, nos hacemos amigos del fracaso, y el fracaso es lo que nos permite descubrir algo, o descubrir algo diferente. Por eso es que después podemos hacer un personaje que no es lo arquetípico que podría creer otros que solo podemos hacer. Ujú. La improvisación es una técnica Pagar la cuota, hay alguien que dice que pagar la cuota es lo que más le cuesta a los alumnos. Es verdad también. La improvisación es una técnica de la actuación, pero la improvisación como sí, como tal, como improvisación dramática, ¿tiene técnicas? Sí, claro. La impro tiene su técnica, tiene su teoría, tiene su entrenamiento, tiene su ¿Cuáles son búsqueda, esas tiene su técnicas? reflexión. ¿Podrías explicarnos un poquito? No, son montones, pero no sé, justo ahora nosotros Algunas. estamos en estas épocas dando charlas sobre improvisación con Carol Hernández y Mariana Palau, que tenemos una búsqueda similar. Eh, pero yo te voy a decir que la dramaturgia o la narrativa teatral, o la narrativa de improvisación,
es algo que se puede investigar y se puede saber y aprender, y que los actores o los improvisadores lo tienen que saber, que no solamente me paro y hago. Y en eso entra personaje, antagonista, protagonista, situación, espacio, conflicto interno, deseo, todo lo que puede aparecer en las escuelas de Lighton, de Meisner, de Ujú, Stanislavski, de Bukowski, o sea, exactamente los mismos componentes. Estás hablando de teatro. Entonces, es exactamente lo mismo, con la dificultad que encima escribes el texto en el instante. ujú. Ahora, Sergio, se está viendo en escuelas, en talleres que se están dictando clases por internet, de manera online. ¿La improvisación también podría dictarse de manera online? ¿Tú qué opinas? Tema de debate y de pensamiento en estos días. Yo le tengo mucho miedo porque o sea, creo que la educación virtual lleva bastante tiempo, pero generalmente todos los que hacemos teatro e improvisación no estábamos ligados a lo virtual. Y hoy por hoy empiezan a proliferar talleres de impro y de actuación virtuales. Eh, yo el otro día posteé algo así, muy irónicamente, diciendo, se ve que todos estábamos investigando el tema y yo no me había dado cuenta. Creo que, creo que puedes teorizar, por ejemplo, nosotros con Tres Miradas, que es un trabajo que estoy buscando ahora, hemos encontrado que lo teórico sí se puede trabajar a partir de algunas plataformas como Zoom, que hemos visto que es posible. En lo práctico, yo estoy encerrado en un laboratorio práctico virtual para ver si alguno de mis productos se reacomodarían o se reestructurarían a una nueva forma de hacer que tiene que ver con esta forma de comunicarnos. Ujú, Y, y más investigo, más lejos siento que estoy de algo posible. Eh, Creo que sí debe haber una posibilidad, pero es como reestudiar, es como empezar de nuevo. Entonces, me preocupa mucho esto de querer solamente adaptar. O sea, vamos a hacer una clase, voy a ver qué ejercicio de teatro tengo para hacerlo ujú, sobre todo por esto que el teatro o la impro tiene que ver con la mirada, con el estar presente, con lo grupal. La impro, ah, te podría decir que hay una diferencia sustancial con lo teatral, es que la impro casi en su 90% tiene que ver con lo grupal. Entonces, en una parte donde yo solamente puedo chequear a los ojos a una sola persona, lo grupal está limitado. Entonces, no digo que no, pero digo que hay que investigarlo y que ir de a poco y con cuidado, y no seamos chantas los maestros, ¿no? O sea, seamos respetuosos también de nuestra profesión y veamos de esto, ¿no? Este medio que creo que puede ser muy interesante, pero creo que como todo hay que investigar. ujú. Sergio, ¿tú qué recomendación le darías de repente a los jóvenes que quieren iniciarse en este mundo de la actuación o de la improvisación? Primero que esto tiene que ser una vocación. Siempre digo que hay cosas que los deportes extremos son vocación. O sea, si tú no tienes vocación de un deporte extremo, la vas a pasar muy mal. O un deporte profesional. Tenista. Tenista eh, no es ganar un premio y tener una casa con piscina. Ser tenista implica entrenar 8 o 9 horas, dejar de salir los fines de semana, ser futbolista lo mismo. Ser actor también tiene un montón de cosas. Entonces, si no tienes vocación, yo diría no empieces. Eh, por eso digo, no, creo que no sirve, o puede ser una motivación, quiero ser famoso, quiero vivir de esto, ya, puede ser un puntito, pero en realidad tienes que decir, quiero estudiar y quiero ser bueno y quiero aprender. Eh, lo otro es eso, que es una carrera que te exige constantemente entrenar y estudiar. Y lo bueno es que es una carrera que te vas a morir sin saber ni el 1% de lo que deberías haber sabido. Y a medida que más sabes, más lejos te encuentras de respuestas. Yo digo, si hoy me preguntan, siento que hoy sé menos que antes, porque sé que hay más cosas que no sé. Cuando yo empecé, yo creía que ya sabía todo. Yo hice la escuela de arte dramático y terminé creyendo que yo ya era, y ahí me empecé a golpear, y ahí empecé a entender. Y hoy me doy cuenta que sé muy poco.
y que solo tengo derecho a seguir transitando y haciendo. Entonces, la recomendación es disfruta el presente, sobre todo estas situaciones bárbaras, para entender eso, disfruta tu presente, y tu presente es estudiar, entrenar, cada montaje que hagas, no pensar en el siguiente, y también confiar, yo creo que te llegan las cosas. Eh, a mí me ha pasado de muchos actores, eh, yo he visto actores en obras chiquitas así, y le he dicho a alguien, oye, guarda, anda a mirar a ese tipo que está bueno. eh, Cuando te tiene que tocar, también te va a tocar porque alguien te ve o alguien te recomienda. Entonces, tu gran trabajo es estar preparado. A mí me pasó una vez, siempre cuento esta anécdota, en Argentina, y yo dirigía y actuaba en una obra, y había en la sala, nosotros éramos 6 en el elenco, más yo director, éramos 6 o 7. Y en la sala había 10 personas. Entonces, yo voy a mi elenco, le voy a 10 personas, y algunos no, la hacemos, no hacemos. Yo dije, pucha, me parece que hay que hacerla, porque estas 10 personas vinieron hasta acá a vernos, y todo bueno, medio que los convencí, hicimos la función, mucha gente aplaudió, se fue, y después fuimos nominados a un premio y lo ganamos, porque entre esos espectadores, uno era un jurado de ese premio, y ese solo jurado convenció a otros 8 jurados, que eran los jurados y que no nos habían visto, de que nuestra obra merecía ganar ese premio. Entonces, a veces, y a partir de ese premio, mi compañía o nosotros tuvimos un montón de público y nos fue bien y la gente nos empezó a ver. Entonces, nunca sabes. Ujú. Por eso es que uno tiene que siempre hacer las cosas como si fuera lo mejor, para uno, para 100 o para 1 millón. Claro. Sergio, dentro de tu rol de pedagogo teatral, no sé si te ha pasado de repente que ha habido algún alumno que te ha dicho, profesor, ayúdame a entrar a la televisión. ¿Hasta qué punto un profesor tiene que involucrarse con un alumno para ayudarlo a entrar a la televisión? ¿Es necesario? ¿No debería hacerlo? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo no tengo la fórmula para entrar a alguien, porque ni siquiera sé cómo hacer para entrar yo, pero lo que me ha pasado con compañeros míos, o me pasa esto, yo a veces voy mucho a ver obras independientes o a microteatro, gente que ni siquiera conozco, yo cuando no estoy haciendo trato de ver, ¿no? Me ha pasado de ver a alguien que me parece interesante, y yo mismo decirle en este caso a Carla Quispe, que es la directora de casting de Pro TV, oye, mira, ¿por qué no le haces un casting a esta persona? Porque me parece que está bueno. Ujú. Eh, no porque me lo piden o porque alguien viene y me dice, oye, me entra a la televisión, yo no tengo ninguna herramienta para eso, yo no soy el dueño de la televisión, ni tengo ningún Claro. poder en mi trabajo. Soy un actor más que me contratan como el resto. Pero si me valora, y esta persona, el que hace el casting, considera que mi criterio puede servir, no lo van a contratar, pero sí por lo menos le van a hacer el casting. Ujú. Y sí, si yo veo a alguien que vale la pena, que vaya y que haga el casting. Y el casting significa que te conozca a alguien y que después aparezca un personaje que tenga que ver contigo, por ahí nunca. Eh, Esta carrera en ese aspecto es una lotería, no sabes por dónde te va a llegar. Sergio, para Uno tiene que culminar, estar preparado. en estos momentos estamos pasando, tú sabes, una situación muy complicada acá en el Perú sobre el tema del COVID-19, donde todos estamos siendo afectados, ¿no? ¿Qué tendrías que decirles a las personas que en estos momentos nos están escuchando sobre este tema? Bueno, creo que no soy nadie para decir nada, pero en todo caso, yo me estoy permitiendo eh, sentir lo que tengo ganas. Creo que está bueno sentirse, que no hay que pensar que todos tenemos que hacer miles cosas. No sé, yo desde que llevamos un mes, todos los días digo, hoy voy a hacer algo de ejercicio. Y no lo hago y no tengo ganas. Y me parece que también está bueno no tener ganas de eso. Ujú. Hay días que tengo ganas de hacer más cosas, otros días no, trato de colaborar en mi casa con lo que puedo, trato de poner la mejor onda, pero también permitiéndonos sentir esta situación, la angustia o el miedo, todos los sentimientos. Esto en ese aspecto se parece mucho a nuestro trabajo. Todos los sentimientos nos pertenecen.
Entonces, esto no, el mundo no es Instagram, no es todos caritas felices y sonriendo y está todo bien. Eh, Ujú. y este momento me parece que ayer escuchaba a Isla diciendo algo para nosotros los artistas me parece que es una manera, y él decía, les va a parecer raro lo que voy a decir, pero para mí este es un momento de oportunidad, porque es un momento que no sé cuándo lo vamos a volver a vivir, o si nosotros vamos a poder volver, porque los últimos que vivieron algo parecido están todos muertos, porque fue hace más de 100 años, la última gran pandemia. Entonces estamos en un momento histórico, y para nuestra profesión estamos en un momento histórico, porque nuestro presente es que durante todo este año no vamos a poder volver a hacer teatro, ya está claro, ya lo han dicho. O sea, y el año que viene veremos cómo será. Entonces eso significa que tenemos que reinventarnos, reconstruirnos. Y creo que esa oportunidad, pero cada uno al tiempo que puede, no presionar, no volvernos locos. Si tienes ganas de quedarte durmiendo un día, no te sientas culpable, ¿no? Está bien. Y si tienes ganas de hacer ejercicio como loco, también está bien. Ujú. Cada uno tiene que escucharse a sí mismo. Sergio, muchas gracias de verdad por tu aporte. Para mí es un honor de verdad que hayas aceptado este conversatorio actoral porque estoy segura que muchos jóvenes que están en sus casas, que querían saber sobre la improvisación, ya tienen un acercamiento de saber cómo es, de qué trata y qué deberían hacer, ¿no? Gracias de todo corazón, de verdad te admiro y te deseo todo lo mejor del mundo siempre. Gracias a ti, gracias por la entrevista, la he pasado muy bien. Pásenla bien, cuídense. Cuídate mucho, Sergio. Te mando un beso. Gracias. Chao.